Buenos días a todos, soy Iván García Subero y estamos en el curso de creación de videojuegos con Unity 3D. En este primer tema básico vamos a ver un pequeño repaso sobre las diferentes ventanas que tiene Unity y vamos a empezar a trabajar con las operaciones más básicas que podemos realizar sobre objetos 3D. Todo el proceso que vamos a seguir en este tema lo podéis hacer en este tema y los siguientes, ¿vale? Lo podéis hacer sobre proyecto nuevo, ya que, vamos a hacer una serie de trabajos básicos que realmente no tienen por qué ir a vuestro proyecto final. Entonces, podéis hacer escena nueva para cada tema, proyecto nuevo para cada tema y realmente lo que interesa es que veáis cómo se hacen las cosas. Partimos de un proyecto vacío, entonces, os recuerdo, tenemos este botón de arriba a la derecha, que es para cambiar la forma en la que Unity nos muestra la interfaz. Nosotros trabajaremos con el modo default, que es este que tenemos aquí, y aunque supongo que ya lo sabréis, las ventanas básicas son la ventana de juego, que es para darle a play y ver el resultado del juego, la ventana de escena, por la que podéis moveros para diseñar la escena de vuestro videojuego, la ventana de jerarquía donde podemos listar los objetos que hay en el juego y que utilizaremos ahora. Otra ventana de proyecto donde se guardan básicamente los recursos que forman parte del videojuego, texturas, modelos, scripts, etc. Y finalmente una ventana de inspector donde nos muestra la información del objeto seleccionado. En este caso la escena solo tiene una cámara. Si clicamos en la cámara, pues en el inspector se nos muestran las propiedades. Si clicásemos en otro objeto, pues nos mostraría las propiedades de ese objeto. Lo que vamos a hacer en este tema es construir un martillo y vamos a hacer que ese martillo responda a fenómenos físicos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a seguir una serie de pasos. Primero vamos a centrarnos haciendo doble clic en la cámara para tenerla en el centro de la escena. Centrándonos en ella, pues conseguimos que los nuevos objetos aparezcan en su misma posición, con lo que es mucho más fácil ubicarlos delante de la cámara, ¿vale? Entonces, para hacer el martillo, yo voy a empezar, ya sabéis que la pestaña Gain Object es para crear objetos de juego. Voy a empezar creando un cilindro que me servirá de mango para el martillo. Ha aparecido en la posición de la cámara, o sea que lo voy a echar hacia adelante unos cuantos metros, así, por ejemplo. Si ahora vamos a juego, pues vemos el cilindro aquí en medio. Para que os hagáis una idea, este cilindro tiene 2 metros de altura y 1 metro de anchura. Para que pueda ser un mango, pues vamos a utilizar la herramienta de escala para hacerlo primero más estrecho y en segundo lugar más alto, ¿vale? Los valores que voy a poner para la escala del martillo los estoy poniendo un poquito a ojo, ¿vale? Si queréis hacerlo con precisión, siempre podéis ir a la Transform, donde podéis ver los valores de escala. Entonces, lo que os decía que había un metro de grosor de cilindro, pues podemos dejarlo en 10 centímetros y aplicamos una escala de 0,1. Las escalas se miden tanto por uno, ¿de acuerdo? Medía 2 metros de altura, pues con una escala de 0,5 tenemos una altura de 1 metro, que yo creo que será suficiente para el martillo, y con el grosor lo mismo, ¿vale? Tenemos un palo que mide 1 metro con un grosor de 10 centímetros, gracias a esto, ¿vale? De los atajos interesantes de Unity, pues estaba sobre la vista de escena la tecla F, que te centra sobre el objeto, que es el equivalente a hacer doble clic, ¿vale? Pero vamos a ver un par de atajos interesantes más, ¿vale? Vamos a construir la cabeza del martillo. Primero me centro en el martillo y voy a generar un cubo, ¿vale? Vamos a hacer la cabeza simplemente con un cubo deformado. En este caso sí que voy a poner una escala un poco más arbitraria porque realmente si el mango sabemos que mide 1 metro, pues el mazo, pues la cabeza, perdón, habrá que hacerla sabiendo que si esto es 1 metro, pues tendremos unos pocos centímetros, sin más, ¿vale? Voy a mover por ejemplo, podemos dejarlo así, ¿vale? Sí, vamos a dejarlo así. Un problema típico que os va a pasar cuando construyáis este tipo de objetos complejos es que puede ser que la cabeza la tengamos movida en un sitio arbitrario del escenario, como puede ser este. Entonces, el problema de traer un objeto a la posición de otro, ¿vale? Lógicamente se puede hacer a mano. Si vamos alternando con el gizmo entre las diferentes vistas, pues sí que es posible ir acercando por diferentes vistas la cabeza a su sitio. Esto cuesta un rato, o sea que vamos a utilizar la opción buena, que es, deshago. Si no sabemos dónde se encuentra la cabeza, nos centraríamos en el cilindro, seleccionaríamos el cubo, que no lo vemos en pantalla, y la operación básica que vamos a utilizar se llama Move to View, ¿vale? Move to View se encarga de traer un objeto a la posición de otro y nos haría esto, ¿vale? Nos traería la cabeza a la posición del mango. Y ahora sí que podríamos posicionarla sin ningún problema, ¿vale? Move to View tiene un atajo de teclado que es Control Alt F,
es una opción que se utiliza muchísimo y el atajo de teclado, aunque es un poco, hay que tocar muchas teclas, pero es un atajo que se utiliza bastante, ¿vale? Bueno, hecho esto, voy a aprovechar para sacar una luz direccional para que se vea un poquito mejor la escena, ¿vale? Bueno, las luces direccionales, la posición no les afecta, ¿vale? Solo son sensibles a rotaciones, ¿vale? Como podéis ver. Entonces voy a sacarla, voy a moverla fuera de la escena para que no me moleste, ¿vale? Bien, una opción que se puede utilizar, además del Move to View, es Align with View, ¿vale? Alinear con la vista. Move to View ya habéis visto que afecta a la posición del objeto seleccionado y lo mueve a la vista. Pues Align with View también afecta a la posición del objeto seleccionado y a la rotación y se encarga de que el objeto esté mirando a este objetivo en este caso, ¿vale? ¿Para qué se utiliza el Align with View? Para cámaras y para luces, prácticamente para nada más, ¿vale? Para hacer que una cámara mire a un punto o que una luz enfoque desde cierto ángulo. Yo lo voy a hacer con nuestra Directional Light para que enfoque directamente al martillo y lo veamos bien iluminado, ¿vale? Con la Directional Light seleccionada, si queremos que la luz incida desde esta perspectiva, iríamos a Gain Object, Align with View, y fijaros que la iluminación ahora viene directamente de donde estamos mirando nosotros, ¿vale? Lo mismo con las cámaras. Si ahora vamos a la vista del juego, pues vemos esto, porque hemos estado componiendo el martillo, pero no hemos tenido en cuenta cómo se ve desde nuestra cámara de juego. Si quisiéramos que el juego mostrase esto, podríamos elegir la cámara y nuevamente con Align with View nos ocupamos de que la cámara vea lo mismo que estamos viendo en la vista de escena, ¿vale? Bien, hasta aquí las operaciones básicas de mover a la vista y alinear con la vista, ¿vale? Otra opción que no se utiliza mucho es la inversa a alinear con la vista. Esta tercera opción lo que hace es alinear nuestra vista con el objeto seleccionado, ¿vale? Al igual que esta era lo contrario, alineaba el objeto seleccionado con nuestra vista, esta hace lo contrario, alinear nuestra vista con el objeto seleccionado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros nos desplazamos por la escena y si queremos alinearnos con la cámara, en este caso, pues podríamos elegir la cámara y decir que nos queremos alinear con la selección. Entonces volveríamos a este punto, ¿vale? Hasta ahí las operaciones básicas sobre objetos, que son estas tres, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más avanzado, entre comillas, ¿vale? Que va a consistir en aplicar física al martillo, replicar el martillo por la escena y ver cómo los martillos con su física pues caen y bueno, formarán una estructura que se colapsará y caerá por efecto de NVIDIA Physics, que es el motor físico que viene con Unity y que trataremos más adelante. Bueno, la primera cuestión, ¿vale? Hay una forma sencilla de añadir física a los objetos que es mediante la pestaña Component, ¿vale? De la misma forma que Gain Object es una pestaña que sirve para crear objetos de escena, la pestaña Component sirve para añadir modificadores sobre el objeto seleccionado. El modificador que vamos a ver de primeras es un modificador físico de la categoría Physics que se llama Rigid Body y aunque los vamos a ver muy a fondo los Rigid Bodies, de momento quedaros con que sirve para aplicar gravedad al objeto, ¿vale? Yo tengo el cubo seleccionado, le aplico un Rigid Body y dos cosas. Lo primero, en la vista de propiedades, en el inspector, ¿vale? Podemos ver que el componente Rigid Body se ha añadido y de sus parámetros pues podéis ver que están entre otros la masa o si utiliza gravedad o no, etc. ¿Vale? Si yo hago un play, tal como tengo esto, os recuerdo que la vista de juego yo suelo ponerla aquí abajo para que no moleste y puedas verlo libremente, ¿vale? Voy a hacer un play y mirad lo que sucede. Bien, la cabeza del martillo ha caído, ¿vale? Realmente no se ha apreciado muy bien, pero habría un problema porque la geometría de colisión del cubo está atravesando la geometría de colisión del cilindro y eso provocará una fuerza de repulsión, ¿vale? Entonces, bueno, eso se trataría de evitarlo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que no nos interesa que caiga la cabeza del martillo, pero no caiga el mango, ¿vale? Si pusiésemos un rigid body en cada objeto, el problema que tendríamos es que, ¿vale? Que caerían, pero caerían por separado, porque no hay establecida ninguna unión entre ellos. Entonces lo que vamos a aprender a hacer es jerarquías de objetos, de forma que lo que suceda es que se componga un objeto único que está compuesto por otros subobjetos, en este caso pues la cabeza y el mango, ¿vale? Para hacer esto, antes de nada, voy a eliminar el rigid body que había añadido en la cabeza, ya que lo que vamos a hacer es aplicar el rigid body al objeto compuesto, no solamente a una parte. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Con la cabeza de martillo seleccionada voy a venir al inspector y en el rigid body voy a darle clic derecho, remove component, eliminar componente, para que no se aplique ahora cuando hago play la gravedad, ¿de acuerdo? Podemos ir guardando la escena, por lo que pueda pasar. Recordad siempre pues carpeta escenas para tenerlo todo ordenado igual y vamos a llamarlo aquí por objetos, por ejemplo, ¿vale?
Bien, ¿cómo haríamos en Unity para establecer una jerarquía de objetos? ¿Vale? Cuando hagamos una jerarquía siempre tenemos que pensar cuál es el objeto padre y cuál es el objeto hijo. Y la idea va a ser que el objeto hijo siempre responde a las rotaciones y posicionamientos del padre. En el caso del martillo, el objeto hijo sería la cabeza, porque la cabeza responde a los movimientos del mango, ¿de acuerdo? El objeto hijo, desde la vista de jerarquía, que por eso se llama jerarquía, lo arrastraríamos encima del objeto padre y nos quedaría algo como esto. Fijaros que pasan a ser un único objeto. Si ahora utilizo el botón de rotación, pues el objeto es capaz de rotar de una sola pieza, ¿de acuerdo? Opciones, pues sería aconsejable empezar a nombrar con clic derecho rename, vamos a llamar cabeza a la parte de martillo que es la cabeza y vamos a llamar martillo al padre que guarda el martillo completo, ¿vale? Sería aconsejable poner nombres a las cosas. Ahora que tenemos un objeto único sí que podemos aplicar gravedad, ¿vale? Lo que voy a hacer yo es, bueno, centrarme con la tecla F, crear un plano que nos va a servir de suelo, ¿vale? Y con posicionamiento bajarlo hacia abajo, ¿vale? También sería interesante a nivel visual, en la luz direccional, en el inspector activar la opción de sombras, ¿vale? Ya que nos va a servir para ver si el martillo está bien puesto sobre el suelo, básicamente. La opción de sombras suaves, aunque permite clicarla, no está disponible en la versión free de Unity, al menos con la 4.2 que estoy trabajando ahora mismo. Entonces, aunque la cliquéis, es la misma opción que Hard Shadows, que son unas sombras pues un poquito más vastas, ya veis el pixelado, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente nos van a servir para ver si las cosas están bien puestas en el suelo. Bien, voy a aplicar un giro al martillo, ¿vale? Utilizando el atajo de teclado E, ya sabéis que W, E y R hacen referencia a posicionamiento, rotación y escala respectivamente, ¿vale? Pues bien, con rotación voy a poner el martillo un poquito rotado, de forma que al aplicar la gravedad, bueno, perdón, no he aplicado la gravedad todavía, elijo el martillo. Y bueno, muy importante, en el caso de jerarquías complejas siempre una regla que seguiremos de momento es aplicar el rigid body una sola vez y en el padre de la jerarquía, ¿vale? Eh, ¿por qué hacemos esto? Porque si aplicamos tanto en el padre como en eh, el hijo, por el hecho de que está en jerarquía, caerá con el padre y a su vez, por tener gravedad, caerá dentro del espacio del padre y el fenómeno que se produce es bastante extraño. Seguramente si lo hacéis mal lo veréis a qué me refiero, ¿vale? Bueno, yo cojo el martillo, como os decía, y le he añadido el rigid body. Solo un rigid body y en el padre, ¿vale? Al hacer play lo que tenemos es que, bueno, el objeto cae solidariamente un objeto con otro porque está jerarquizado y, bueno, pues como habéis visto, pues responde a las colisiones bien, como debería ser, ¿de acuerdo? Bueno, una opción ahora sería duplicar este martillo varias veces y ver cómo se colapsa. Entonces, ¿para qué serviría esto? Pues para haceros una idea de cómo rinde NVIDIA Physics en vuestro ordenador, que dependerá mucho de las prestaciones del ordenador, pero veréis que el motor NVIDIA Physics es bastante potente, ¿vale? Otra norma que deberéis seguir siempre es que antes de duplicar algo en Unity, bueno, antes de duplicar algo, siempre conviene asegurarse de que está perfecto, porque si duplicas algo que no está perfecto vas a tener que arreglar tanto el objeto original como el objeto copiado. Esa es la regla número 1, ¿vale? La regla 1. La regla 2, que es la que vamos a seguir nosotros, es, además de asegurarnos primero de que esté todo perfecto, vamos a prefabricar el recurso. ¿Qué significa prefabricar? En Unity, prefabricar significa componer una agrupación lógica de objetos y esa agrupación lógica guardarla como recurso de proyecto. ¿Con qué fin? Sucederá que tengamos ese objeto que hemos guardado en proyecto, puede estar 100 veces en la escena 1, 200 veces en la escena 2, etc. Pues bien, con solo modificar el objeto de proyecto conseguiremos que se vean modificadas todas sus instancias de la escena 1, todas sus instancias de la escena 2, etc. Entonces eso, antes de duplicar, que la cosa esté bien y prefabricarlo. ¿Cómo prefabricamos? Primero de todo nos hacemos una carpeta para nuestros prefabricados, ¿vale? Y aunque ya, bueno, creo que ya os he comentado que conviene que las carpetas estén separadas en subcategorías, ¿vale? Como en este caso tenemos un proyecto vacío y acordaos que estamos en fase de pruebas, ¿vale? Yo voy a guardar el prefabricado directamente aquí sin asignar categoría. ¿Cómo lo haríamos? Selecciono el martillo y lo voy a arrastrar al proyecto, ¿vale? Y aquí tenemos el prefabricado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, martillo, el texto se ha puesto de color azul, ¿vale? Y se le ha añadido una pequeña opción aquí arriba, de la cual la que más nos interesa es el prefab select, ¿vale? Todo objeto que está azul significa que está linkado con un recurso de proyecto y desde el prefab select nos lleva a cuál es ese recurso de proyecto por si queremos hacer algún cambio, ¿vale?
Ahora sí que podemos duplicar. Entonces la forma que voy a hacer yo de duplicar es utilizando el atajo de teclado control D. Entonces con control D duplico el objeto, fijaros que ahora está 2 veces en la jerarquía, y con control apretado todavía puedo desplazar metro a metro y asegurarme de que al moverlos están separados a una distancia de 1 metro exacto, ¿vale? ¿Por qué 1 metro? Pues simplemente quiero que estén fuera de colisión uno con otro, porque si no, en cuanto haga el play, pues va a haber una repulsión. Ahora con la tecla Shift podría elegir toda la lista de martillos, en este caso son 2, volver a duplicar y volver a posicionar. Shift nuevamente para seleccionar toda la lista y duplicar, posicionar, ¿vale? Esto lo podéis repetir tantas veces como queráis. Realmente en la práctica las cosas no se hacen así, no se duplica y se llena toda la jerarquía de porquería, pero para hacer algunas pruebecitas al principio pues viene bien, ¿vale? Fijaos, no voy a sacar un número arbitrario de martillos suficientes para que se vea lo que estamos haciendo, ¿vale? Yo creo que con esto bastará, ¿vale? Bueno, sería interesante ahora volver a coger la cámara y aplicar un Move to View, una Link with View, para que la cámara vea esta escena, ¿vale? Ahora si vemos a la vista del juego, pues tenemos esto. Vamos a hacer un play para verlo. Y bueno, ha sido un poco sosa la caída, pensaba que iba a haber alguna colisión más interesante. Bien, vale, ¿para qué ha servido todo esto? Fijaros que todos los martillos son azules, ¿vale? Es decir, todos los martillos tienen su link con este recurso de proyecto. Solo tenemos una escena, pero podrían ser varias. De hecho, vamos a hacer un experimento. Salvo la escena, me voy a escenas y tengo aquí prueba objetos, que es la escena que hemos hecho ahora. Pues voy a duplicarla, la escena, y voy a llamarla pues, prueba objetos 2, por ejemplo, ¿vale? En prueba objetos 2 la he abierto con doble clic, ¿vale? Nos sale aquí que estamos en prueba objetos 2. Voy a eliminar todos los martillos para que quede solo uno y las escenas sean diferentes, básicamente, y voy a guardar, ¿vale? Entonces ahora tenemos este prefabricado de proyecto que está en la escena 1 y en la escena 2, ¿vale? Me vuelvo a la escena 1 un momento y lo que quiero que veáis es cómo ahora si modifico el martillo de proyecto, se automodifican todos los martillos de la escena 1 y se automodifican todos los martillos de la escena 2 y de las escenas que podéis ver en el proyecto, ¿vale? De ahí la importancia del prefabricado, porque todos haremos cosas, pero todos nos equivocaremos. Entonces es muy fácil resolver el error una vez y no tener que andar resolviéndolo en todo el proyecto entero. Sobre todo por tema de productividad, que eso es bastante importante a la hora de trabajar en proyectos, poder hacer las cosas en un tiempo limitado. Bueno, ¿qué modificación voy a hacerle yo al martillo prefabricado? Pues se me ocurre una bastante sencilla, y es que si yo elijo el martillo, fijaros que el prefabricado me da opción de elegir el objeto padre con con el mango y con la cabeza, o solo la cabeza, ¿vale? Pues bien, la modificación que voy a hacer es, si yo miro el inspector, la cabeza, el cubo, si os acordáis, ¿vale? Está compuesto por su componente transform, que estará en todo objeto Unity, un componente mesh filter que guarda la información de polígonos, en este caso del cubo, ¿vale? Un componente box collider, que es el encargado de resolver las colisiones, de que las geometrías no sean traspasables, y un componente mesh renderer, que es el encargado de que el martillo se vea. Si yo desactivo el mesh renderer en el prefabricado, todos los martillos de la escena pues dejan de renderizar la cabeza del martillo, ¿vale? Fijaos que ya funciona, porque yo estoy haciendo una modificación sobre el recurso de proyecto y todos los recursos de escena se ven modificados, que es lo que nos interesaba. Bueno, la modificación que voy a hacer yo es un poquito más, cambia un poquito, y es que en el mesh filter, en el componente mesh filter donde se guarda la malla poligonal, tenemos aquí cube, el cubo, y un disquito donde podemos elegir otra malla poligonal. Si le damos al disquito, esto nos abre todas las mallas que forman parte de nuestro proyecto. Ahora, como no tenemos ningún modelo 3D externo, solo podemos ver las primitivas de dibujado, y yo voy a elegir la esfera. Fijaros que ahora los martillos pasan a tener la cabeza de forma esférica, pero lógicamente el escalado que le he aplicado al cubo, pues ahora se aplica sobre la esfera, por eso sale estirada. ¿Vale? Pulsamos intro y ya habríamos modificado con una sola modificación todos los recursos de la escena, en este caso el martillo, ¿vale? Vamos a guardar proyecto y guardar escena y vamos a comprobar que en la escena 2 se han guardado los cambios. Abro la escena 2 y sí que podemos ver que nuestro martillo es aquí. Fijaros que yo he modificado la geometría poligonal a nivel visual de la cabeza del martillo, pero la geometría de colisión, el box collider, sigue estando aquí. Esta malla verde que podéis ver es el box collider, que os recuerdo que el objeto cabeza en sus componentes pues tenía un box collider, y pues si quisiésemos que la colisión también fuese esférica, pues deberíamos eliminarlo y añadir en su lugar un componente físico, por ejemplo de cápsula, sería lo más aconsejable para adaptarnos a esta nueva geometría. Bueno, pues eso ha sido todo por ahora. Recordad las operaciones básicas, acordaros siempre de trabajar con elementos prefabricados. Lo ideal en un proyecto es que todo lo que tengáis aquí sea azul, ¿vale? Y eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en el siguiente tema.